Hola queridos amigos, continuamos con las preguntas. Ahora la pregunta que corresponde, dicen, ¿cumplir los mandamientos es importante para la salvación? Antes de responderla directamente quisiera situar cuál es la importancia de los mandamientos en la vida cristiana. Dios escribió una ley en el corazón del hombre, lo que se llama la ley natural, que le dicta al ser humano lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano no le corresponde decidir, definir lo que es bueno o malo. Eso le corresponde a Dios, y escribe en el corazón del hombre esa ley. El problema es que por el pecado el ser humano tiene dificultad para leer esa ley. Entonces, lo que Dios hizo con los 10 mandamientos en parte fue recordarle al ser humano aquello que tenía escrito en su corazón, es decir, moverlo a hacer el bien y evitar el mal. Junto con esto, pues viene aquellos preceptos de amor a Dios, es decir, aquello que mueve al corazón del hombre para que ame a su Creador y regrese a Él. Por eso la ley se resume en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay algún pensamiento que dice, no, pues es que Jesús con la nueva alianza ya vino a hacer de lado la ley. Incluso hay quien dice, ya lo importante no es cumplir la ley, sino amar y amar mucho. El problema es que el día de hoy el amor se entiende de manera muy alterada. Se confunde amor con pasiones, entonces el hecho de vivir las pasiones de manera desenfrenada es amar mucho, y entonces vivir mis pasiones constantemente pues significa pues vivir en el amor, pero eso no es correcto, eso no es cierto. Por eso mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Dice también Jesucristo, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces, el fundamento de la ley tiene que ser el amor. Incluso San Pablo, digamos que da un paso más en la ley, siguiendo el mensaje de Jesucristo, que dice que aquel que ama, pues no necesita una ley que le esté recordando, sino que ya la cumple por amor. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que ama a sus padres no necesita que un mandamiento le recuerde que tiene que honrarlos. Los honra porque los ama y por consiguiente ya está cumpliendo la ley. No la está haciendo de lado, la está cumpliendo, la está viviendo, pero por amor. Aquel que ama a su prójimo no necesita que la ley le diga que no le robe, que no lo mate, que no lo engañe, que no lo ofenda. No hace eso porque lo ama, cumple la ley, vive la ley, pero por amor. Y aquel que ama a Dios, pues cumple sus preceptos. Entonces, el amor es el que tiene que movernos a cumplir la ley. La cumplimos cuando amamos. Y dice también que aquel que enseñe que no se tienen que cumplir estos preceptos, el más pequeño de los preceptos será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Uno sí se ve afectado en la vida eterna cuando no cumple los mandamientos y cuando enseña que no se deben cumplir los mandamientos. Quiere decir entonces que si el precepto más pequeño no se cumple y se enseña que no se debe cumplir, pongo mi salvación en riesgo. Por consiguiente, cumplir los mandamientos sí es importante para la salvación, sí es importante para la vida eterna, porque nos enseñan el camino del bien. Ahora, solo las obras buenas no son suficientes para la salvación. Es necesario que estas obras buenas se vean revestidas de la gracia. Es decir, una obra buena, cuando es revestida de la gracia de Dios que recibo por la oración, que recibo por los sacramentos, esa obra buena tiene un mérito en la vida eterna. ¿Por qué? Si yo cumplo los mandamientos por cumplir, pero no recibo la gracia de Dios, el solo cumplir las cosas buenas, pero sin la gracia, no me acercan a la vida eterna de manera segura. Pero cumpliendo los mandamientos como primer paso para hacer el bien y esas obras buenas revestidas por la gracia, me dan la vida eterna. Tiene que darse esta conjunción: cumplimiento de los mandamientos por amor y recibir la gracia de Dios para lograr la vida eterna. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!